Filipenses, capítulo 1, 27 al 30 es lo que vamos a basarnos. Ya estamos terminando, como dije, el capítulo 1 y hemos avanzado por varios temas. Vimos que hay una gran riqueza en ese capítulo 1, de esa carta especial que Pablo escribe a una iglesia especial para él, una iglesia que estuvo en uno de los peores momentos de su vida y que le siguió acompañando durante su ministerio, apoyándolo económicamente, en oración, esa iglesia de Filipos. La última vez, el último domingo, parece tampoco, pero hace una semana ya que Lucas había compartido sobre una vida coherente respecto a lo que representamos como creyentes. Digo bien el resumen, Lucas, ¿sí? Una vida coherente respecto a lo que representamos como creyentes. Y dije, versículo 27, volvemos a leer el 27, pero nos vamos a basar más sobre el 28, 29 y 30. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor, te encomendamos nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú guíes mis pensamientos y que tu palabra sea que nos esté enseñando esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Sufrir por Cristo, masoquismo o privilegio. Una pregunta. ¿Masoquismo o privilegio? Sufrir por Cristo, masoquismo o privilegio. Esa palabra está está muy desvirtuada. Cuando quise buscar el significado, aparece solo referido a lo sexual y está muy mal eso, porque no es eso lo que, básicamente, no es solo eso lo que significa la palabra. Y voy a leerles lo que dice el diccionario. Describe a la persona, un masoquista describe a una persona que busca placer a través del sufrimiento. A través del sufrimiento psicológico, en forma de humillación o dolor físico. O sea, que siente placer en la humillación, dolor físico. Que busca la humillación, que busca el dolor físico. Entonces, la opción que tenemos, ¿sufrimos por Cristo por masoquismo o por privilegio? Queremos ver esta pregunta esta mañana. ¿Quieren saber en qué posición están o cuál es la posición correcta, masoquismo o privilegio? Yo me inclino al privilegio. Bueno, vamos a ir analizando y agradezco que ya me estén dando el punto de vista correcto, que ya estamos, bueno, para por ahí lo que nos cuesta entender y captar la diferencia, vamos a verlo esta mañana. Y a la iglesia se le ha acusado muchas veces a los cristianos de decirle: ustedes son masoquistas, ustedes quieren sufrir por Cristo. Eso no es así. ¿Por qué no debemos buscar o por qué no debemos evitar el sufrimiento? Hago de nuevo la pregunta, por ahí me trabé. ¿Por qué no debemos buscar evitar el padecimiento? Porque el padecimiento evidencia tu salvación, es un privilegio y te une con otros creyentes en la misma condición. Porque el padecimiento evidencia tu salvación, es un privilegio y te une con otros creyentes en la misma condición. Plinio, voy
Voy a leerles porque la historia es tan especial. A mí me cuesta relatarla sin perder detalles. Era el gobernador romano en Asia Menor en la época de los padres de la iglesia, después de que los apóstoles ya estaban con el Señor. Estaba tan asombrado por los creyentes que le traían para ser juzgados que escribió su famosa carta al emperador Trajano en búsqueda de consejo. El sufrimiento de los cristianos le tenía totalmente desconcertado. Entre otras cosas, Plinio escribió lo siguiente: cierto creyente me fue traído para juzgarlo, y no habiendo encontrado nada digno de ser castigado, le amenacé diciendo: os desterraré. No podéis, contestó, fue la respuesta del creyente, no podéis, porque todo el mundo es la casa de mi padre. Luego le dije, dice Plinio, os mataré. No podéis, fue la respuesta del creyente, porque mi vida está escondido con Cristo en Dios. Entonces os quitaré vuestras posesiones, le dije. No podéis, respondió el creyente, porque mi tesoro está en el cielo. Entonces os alejaré de todos los hombres y no tendréis ningún amigo, le dije. Nuevamente, con mucha calma, respondió el creyente, no podéis, porque yo tengo un amigo invisible de quien no me podéis separar jamás. Ahora qué valentía y qué respuesta hace ese creyente preparado. ¿Qué convicción? Qué convicción de poder contestarle así al que le estaba amenazando con hacerle sufrir. ¿Por qué? Estos creyentes en aquel momento respondían eso. ¿Qué responderíamos nosotros hoy? Me trae medio mal estos días. Esa es la parte difícil para muchos. Hay propósitos divinos en los padecimientos. Ese es el primer punto que queremos analizar. Está en el versículo 28. El versículo 28 dice: en nada intimidados por los que se oponen o los que los hacen sufrir, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hay propósitos divinos en los padecimientos. El cristiano está llamado a sufrir por lo menos en dos maneras. Lo demás pueden ser sufrimientos, vamos a decir, submaneras, pero dos, las más importantes. En primer lugar, porque Dios nos ha llamado a negar nuestros propios deseos y adoptar una vida de servicio sacrificado. Pablo escribía a Colosenses, decir, lo que me falta todavía sufrir, o lo que estoy sufriendo es lo que falta sufrir por el cuerpo de Cristo, más o menos en esas palabras. Jesús en Lucas 9:33 que dijo: que me quiere seguir, tome su cruz y sígueme. ¿Sí? En pos de mí, sí, conmigo. Es una, o sea, negarnos a nosotros mismos para sufrir por Cristo. La segunda es porque nuestra devoción por Cristo, nuestro deseo por Jesús, por vivir como Él, nos pone al mundo, o pone al mundo en nuestra contra. Y quiero resaltar que pone al mundo en nuestra contra, porque si no sentimos eso de que el mundo está en contra nuestro, hay un problema. Porque tal vez nuestra devoción por Él, nuestra vida, que es Cristo, como lo escribió Pablo un poquito antes, mi vida es Cristo, tal vez no se ve reflejada o no lo está viviendo para la gloria del Señor. Jesús dijo: si el mundo os aborrece, ¿sabed qué cosa? Que a mí Me aborrecieron primero. me aborreció primero, Juan 15:18. 2 Timoteo 3:12 dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
O sea, nuestra devoción por Él pone al mundo en nuestra contra. Jesús advirtió en las bienaventuranzas en San Mateo 5:11, bienaventurados sois o seréis si fuereis vituperados, perseguidos y calumniados. Dijo también que seremos odiados, Mateo 10:22. Y en la segunda forma de padecimiento, dijimos que hay dos, es la que se centra este texto, cuando somos perseguidos y cuando el mundo se opone en nuestra vida o se pone en contra de nosotros. ¿Somos masoquistas? ¿Cuáles son los propósitos entonces de Dios? Primero, evidencia la perdición de los incrédulos. Lo leímos recién. Para ellos ciertamente es indicio, evidencia de que están perdidos, de que un día serán juzgados. Eso de la palabra de perdición es apoleia, es ruina o pérdida. Está bueno a veces las palabras analizar el original. El original dice que es ruina o pérdida física, espiritual o eterna. Bien descrito. Perdición, condenación, destrucción o muerte significa. Para ellos es ruina, perdición, condenación, destrucción, muerte. El coraje que enfrentan los creyentes a la persecución solo demuestra que un día Dios va a hacer justicia. Lo estábamos estudiando los jóvenes. ¿Cómo Jesús se enfrentó al sufrimiento? Por eso hoy, y en el texto de hoy, vemos por qué el sufrimiento en la vida, o el padecimiento en la vida del creyente. A Pablo, Jesús mismo, ¿qué le dijo cuando lo encontró en el camino? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, cuando él estaba siendo del otro bando. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba infligiendo padecimiento a los creyentes y él pensaba que estaba del lado correcto. Cuando después se convierte y después de muchos años él puede escribir del otro lado, decir, para los que persiguen es indicio de perdición. Yo iba contra el aguijón, yo me golpeaba en contra. Los creyentes de este lado del mundo, en el que decimos el occidente, en parte solo estamos preparados para las pruebas. Es una realidad. Y a veces ni para eso. Nos preparamos para una enfermedad, para una separación, una muerte. Tal vez, no sé si estamos preparados, pero estamos conscientes de que algún día alguien de nuestros seres queridos se va a ir. Estamos conscientes de que podemos perder el trabajo. Estamos conscientes de que en algún momento vamos a pasar por alguna prueba que el Señor permitirá, o que el Señor en su gracia, en su soberanía, en su sabiduría, permitirá nuestras vidas. Pero al no tener persecuciones en este lado del mundo, la iglesia no se prepara para enfrentar los resultados de vivir a Cristo, cueste lo que cueste. No estamos preparados y listos para sufrir a Cristo, cueste lo que cueste. Y creo que ese es el resultado. Yo lo veo, en mi vida lo analizo, de que a veces hay poca oposición. El mundo no se me opone. Pero no es solo la evidencia de aquellos que son para muerte. También hay una evidencia para nosotros. Cuando sufrimos, la evidencia es la salvación. Sufrimos por Cristo
es una evidencia de la salvación. No es solamente el que sufre persecución es evidente, o es la evidencia que es salvo. Entonces tendríamos que tal vez ir a países como Colombia o en otro lado del mundo donde no pueden reunirse en una iglesia como nosotros hoy, en un templo, en un lugar, un local como nosotros hoy. Esa palabra salvación es sotería, es un sustantivo. ¿Saben lo que es un sustantivo? No es un sustantivo, es algo que... ¿Me ayudan? Puede ser común o propio. Bueno, pero un sustantivo que es algo real, algo puede ser palpable, Sí, que se un puede objeto. tocar. Ahí está. Es un... Bien. Es el profe que me ayuda, gracias. No sé nada, ¿no? Un objeto, bueno, gracias por el que me sopló. Es un objeto. Bueno, no un objeto que manipulamos y dejamos ahí, lo limpiamos, sino un objeto nuestro, propio. Por eso es un sustantivo. Significa rescate o seguridad física o moral o espiritual. Rescate, seguridad física, moral o espiritual. Salud también significa. Por eso muchas veces nosotros leemos salvación y aplicamos toda la salvación de eterna en Cristo. Pero también salvación significa salud, salvador, liberación, libertad, todo eso significa salvación, la palabra salvación. Hay que tener en cuenta el contexto donde dice. En este caso es la salvación de la muerte eterna. Para ellos, muerte eterna. Para nosotros es evidencia de salvación. ¿Qué es entonces para ellos? Esa la palabra ellos también describe a ese grupo en el original que son los que se oponen. Y para nosotros, o para el Filipenses, indicio de salvación es el coraje en lo que enfrentan la persecución. En lo que vimos recién en la carta, lo que leí recién en la carta de Plinio a Trajano. El coraje, la constancia, la perseverancia y el amor puesto todo por el Señor. ¿Qué indicio de salvación nosotros normalmente mostramos en la vida? Claro, si no hay persecución, podríamos mostrar obras, podríamos mostrar cierta devoción, pero un indicio de salvación a mí me preocupa. Es una parte de la evidencia que el Señor está preparando y está advirtiendo, porque no vamos a vivir siempre como hoy. Acuérdense que la palabra de Dios dice que al final de los tiempos la iglesia, como ya en otros lugares, sigue o está siendo perseguida a los cristianos. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ya se ha oído, por ejemplo, de que hermanos que quieren mantener una moral cristiana, por ejemplo, se oponen a la ESI y son perseguidos. En España han sido encarcelados personas porque la ESI es educación sexual integral, ¿sí? Han sido encarcelados por ese motivo. Pero bueno, vamos adelante. En el versículo 29 hay privilegios. Porque a vosotros os es concedido, esa palabra interesante, concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No debemos buscar evitar el sufrimiento porque es un privilegio de ser hijo de Dios. Esa palabra por causa es Hooper, que dice por amor o por amor a. Por causa es por amor a Cristo. A causa, por amor a Cristo. En favor de o en lugar de. Es una concesión, un privilegio que solamente los creyentes podemos tener.
Y será un tanto un privilegio para mí, o sea, si no es un privilegio, si no, yo no lo estoy teniendo como una opción de privilegio, es porque tal vez no estamos valorando lo suficiente la obra de Cristo en la cruz. Cristo realmente fue como un cordero llevado y sufrió todo y dijeron tantas mentiras de él. No se defendió excepto cuando le preguntaron quién era, pero lo demás no se defendió. Cuando valoramos lo suficiente la obra de Cristo en la cruz, sufrir será un privilegio. Entonces no es masoquismo. ¿Cómo uno puede llevar la cruz y sentirse privilegiado? Bueno, la respuesta ya lo habíamos dado. Si solo damos el valor que se merece en nuestras vidas, la obra, el sufrimiento de Cristo en la cruz, entonces será un privilegio. Y el primer privilegio es creer en Él. Pablo pone a los dos en la misma altura, dice creer y sufrir. Pero el primero que dice es creer en Él. Esa palabra de creer es tener fe, confiar, encomendarse y guardar o confiar se refiere a los creyentes. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, es un don. No lo vamos a profundizar porque ya creo que lo tenemos bien claro. Efesios 2:8, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Por gracia sois salvos. Y esto es don de Dios, regalo de Dios. Acá también lo dice, un privilegio es concedido, un don, el hecho de creer. Por eso, creer es un regalo de Dios, pero para poder que sea un privilegio sufrir por Cristo, Él nos da el don. Es un don también porque dice que no solo creáis, sino que también padezcáis por Él. Si no fuese por el don, por el regalo que el Señor da del Espíritu Santo en nuestra vida, no podría haber respondido este creyente a Plinio de esta manera. Por eso el que no cree piensa que somos masoquistas. Pues nos buscamos esa. Sino que realmente es un don, un regalo de Dios el hecho de poder padecer por Cristo. Pablo une esos dos dones, el creer con el padecer, y los pone le da la misma importancia. No se pueden separar creer con padecer. En ningún texto vamos a encontrar de que pertenecer a Cristo significa ser libres de toda oposición, de todo problema, de toda circunstancia adversa. Todo va sobre rieles, lo empujamos y se va solo. Nos entregamos a Cristo, es el primer empujón. Y después nos sentamos y como la patineta que se va sola. Todo para arriba. Todo mejor, siempre. No vamos a encontrar eso. Y si hay algún texto que alguien dice, no, para. No están sacando fuera de contexto, porque la Biblia, la palabra de Dios está llena. Hoy estábamos leyendo el capítulo de Jeremías, cuando él le hicieron una fiesta y le pusieron en medio del palacio y le dijeron, bueno, ahora disfrutad porque sos el gran profeta. ¿Es así? No. Quiero saber quién leyó hoy. No. No fue así. Le metieron en la cárcel y después terminó en la cisterna. Pero sin embargo, Satanás nos ha nublado los pensamientos, nuestras ideas, tanto que ya ni siquiera se considera el hecho de que somos llamados y que Dios nos da un regalo de poder sufrir por Él. Ya no lo consideramos. Pero ¿qué ha pasado de entre la época de los apóstoles, los primeros creyentes y hoy? Tal vez la respuesta sea, bueno, porque estamos en países cristianos. Nosotros por lo menos. Entonces, cualquier oposición
Queremos la libertad de los países cristianos. Entonces cualquier oposición contra un creyente es un poquito menos que una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? A mí me están haciendo esto, lo voy a denunciar. ¿Qué nos está pasando? ¿O qué pasa en ese caso? Pablo dice que el sufrimiento por causa de Cristo también es un don, es un regalo, a fin de que los creyentes perseveren con gozo. Les recuerda que el sufrir es un privilegio por causa de Cristo. No es masoquismo, es un privilegio. Cuando recibimos el don de creer, también recibimos el otro don, que a veces preferimos no usar. ¿Por qué es un privilegio? Me dejo pensando, ¿por qué es un privilegio? Pensando y analizando, tal vez buscando alguna respuesta, creo que porque al no tener oposición somos menos efectivos. Porque es un efecto contrario. Si hay libertad, no hay oposición, nos relajamos. Ya hemos mencionado la historia o la ilustración de que en los estanques algunos peces quedan muy quietos y no comen y no crecen. Porque quedan quietos, no comen, tampoco van a crecer. Entonces, ¿qué hacen? Les tiran una piraña. Entonces constantemente están en movimiento. Ahí sí, les mueve a escaparse y también gastan energía, necesitan comer. Justamente está demostrado en la historia que la oposición fortalece la iglesia, la fe y las convicciones. La oposición, la persecución fortalece la fe, fortalece las convicciones. Y de hecho, si toda la iglesia es fortalecida, todos los creyentes son fortalecidos en fe y en convicciones, la iglesia es fortalecida. Si alguien hoy nos dijera, la vida o Cristo, ¿qué respondería? Yo me pregunto, ¿por qué hoy no podríamos contestar o no estaríamos seguros que contestamos porque no estamos en persecución o no estamos dentro de esa situación? No estamos preparados. Por eso dije hoy que la iglesia ha sido preparada para toda clase de pruebas, pero no estamos preparados para una persecución o una oposición real contra los creyentes. La historia ha demostrado que la oposición fortalece la iglesia. Nosotros dudaríamos. Probablemente muchos de nosotros dudaríamos si alguien nos dice la vida o Cristo. Sin embargo, los creyentes en Irán, Irak, lo que a veces leemos los jueves en la reunión de oración, compartimos, ellos están habituados a eso. Saben que a la mañana salen y alguien les puede parar en la calle, la vida o Cristo. Por eso es un privilegio. Pues dice, sí, Cristo. Quiero a Cristo. Y por último, en tercer lugar, el hecho de la oposición, el padecimiento. Hemos usado varias palabras. El sufrimiento une a los creyentes, ya que es un privilegio para todos. Fíjense cómo termina el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ustedes también tienen el mismo, porque Él les dijo, no solo que creáis, sino que padezcáis por Él. Ustedes están teniendo la misma lucha, en la misma posición que yo acá de mi lado. Yo estoy en la cárcel
ustedes algunos libres, pero están teniendo esa misma oposición. El sufrimiento, el padecimiento une a los creyentes en todos los lugares. ¿Por qué? Porque es un don. Pablo se pone primero a sí mismo como ejemplo de cómo sufrir con gozo por causa de Cristo. Los mismos y en Pedro, por ejemplo, 5:9 también dice algo similar. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, otras palabras, lo mismo. Compartimos, tenemos algo en común. Al sufrir por Cristo tenemos algo en común. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué tengo yo en común con los creyentes que hoy no tienen la libertad como nosotros hoy? En esa época había persecución en todo el imperio. Hasta donde había creyentes había persecución. Y Pablo cierra este pensamiento compartiendo el privilegio de sufrir por Cristo. En primer término, él dice que habéis visto en mí, o sea que estaban juntos. El hecho de poder compartir en la misma situación, ver el sufrimiento en otros, en la oposición en otros, nos anima o anima a los creyentes. Pablo era animado ahí cuando él sufrió esa persecución, esa oposición. Pero no solamente dice con el momento que ustedes me vieron, sino ahora ustedes oyen de mí. También el testimonio que podemos recibir de creyentes de otros lugares. Eso también nos une, o debería unirnos, porque tenemos el mismo privilegio. Por eso la persecución, la oposición une también a los creyentes. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 30. ¿Qué es lo que nos hace querer evitar el sufrimiento? En primer lugar, creo que es lo natural. Fuimos creados con un mecanismo de subsistencia o supervivencia, ¿cómo se dice? Entonces, queremos sobrevivir, subsistir, ¿no? Sería sobrevivir. Reaccionamos ante el sufrimiento porque eso es lo natural. Por eso el sufrir por Cristo es un don. Porque naturalmente no vamos a poder luchar contra eso, no vamos a querer luchar contra el sufrimiento. Por eso tantas veces pasa que preferimos no sufrir, preferimos evitar. En segundo lugar, creo que, respondiendo a esta misma pregunta, ¿qué es lo que nos hace querer evitar el sufrimiento? Encontramos, y podemos decir gracias a Dios muchas veces, tanto alivios médicos hoy en nuestra sociedad moderna. Bueno, eso no quiere decir que tengan que dejar de tomar medicamentos y ir al médico, no. Por favor, entiéndanme, ¿no? Encontramos tantos alivios médicos que hoy es difícil concebir el sufrimiento en la vida del hombre. Es difícil concebir el sufrimiento, es más, a los niños se les está evitando, he leído estos días, que estamos perjudicando a la próxima generación al evitarles el sufrir. El hecho de mojarse, de pasar frío, de que le falten cosas, le estamos creando un gran problema a la próxima generación. No van a saber enfrentar los conflictos. Entonces, el hecho de aliviarnos en nuestra vida, la ciencia, y gracias a Dios podemos decir que hoy vivimos mucho mejor, como dije en una vez anterior, vivimos mucho mejor que nuestros padres, pero no somos más felices que nuestros padres. El aborto, ¿qué es el aborto? Están buscando porque los hijos son una carga, es algo pesado, y me va a impedir la carrera, y vamos a tener problemas de matrimonio, porque si tenemos un hijo, ya se sabe, ya cuando se tiene un hijo se separan la pareja. Y todo eso, si bien se pone como pantalla otras cosas, y algunos dicen que es el control de la natalidad, que también puede ser cierto, pero acá lo principal es el que decide abortar, las personas deciden abortar porque creen que es un estorbo, va a ser un problema. Entonces me quiero aliviar del problema.
Y lo peor que viene todavía, no es peor, pero lo que viene todavía, que en otros países ya está la eutanasia, ya está cerca. ¿Por qué la eutanasia? Aliviar. Claro, en ese contexto miramos como cristianos y decimos, ¿y para qué sufrir? Si hay, Señor, ¿será que hay alguna escapadita? ¿No tienes ahí diseñado algo para los cristianos de hoy, donde ya que todo el mundo evita el sufrimiento, nosotros también podemos evitar? Hay un peligro. Si comenzamos evitando el sufrimiento, luego creemos que nos merecemos toda clase de placeres. Cuando empezamos a pensar en evitar el sufrimiento, también después está el peligro de yo merezco ciertos placeres. Dios nos creó, nos dio esa capacidad de tener placeres. Pero el hecho es que si vivimos por los placeres y no ponemos a Cristo en primer lugar, o el estar preparados para sufrir por Él, estamos fuera de su voluntad. Por eso, sufrir por Cristo es un privilegio. Es la posición correcta, porque los que buscan evitar el sufrimiento a toda costa están tomando que el sufrimiento del creyente es un masoquismo. El que está buscando a toda costa evitar el sufrimiento en su vida es porque dice, no, sufrir es de masoquista, yo voy a evitarlo. Y ahí es donde está respondiendo dando la misma respuesta que dio el hermano Federico al principio. Entonces, ¿por qué no debemos buscar evitar el padecimiento? Porque el padecimiento evidencia tu salvación, es un privilegio y te une con los otros creyentes en la misma condición. Evidencia tu salvación, es un privilegio y en tercer lugar une con otros creyentes. Que Dios nos bendiga y nos dé las fuerzas para vivirlo. Señor, Amén. te damos gracias por tu palabra. Y realmente creo que necesito una dosis extra para estar dispuesto a vivirla. Señor, muchas veces quiero escapar. No aprovecho el don que tú me diste, además de creer, también padecer por ti. Perdónanos, perdóname, perdona a la iglesia, Señor, porque tal vez no estemos suficientemente preparados para que realmente podamos padecer, para realmente padecer por causa de tu nombre y tomarlo como un privilegio. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén.